Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Felices de venir a la casa del Señor para adorarlo con la iglesia? Amén. Amén. Es una gran bendición que tenemos nosotros los creyentes, por la gracia del Señor, a estar aquí cada domingo y también cada jueves para adorarle, para servirle. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor esta mañana. Yo les invito a que me acompañen a Mateo 20. Y vamos a leer en Mateo 20 desde el versículo 20 hasta el versículo número 28. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Todos? Muy bien. Entonces vamos a leer todos a la voz de tres, juntos desde el 20 hasta el 28. Y dice la palabra del Señor: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar en su vida en rescate por muchos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, llegó el momento de tu palabra, Señor, y nosotros con un corazón sincero y sediento de ti, queremos pedirte que nos enseñes, Señor. Que hables por medio de tu palabra directamente a cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra hoy nos transforme, nos santifique y por supuesto nos lleve a ser más como Cristo, nuestro buen Dios, Señor y Salvador. Hazlo así, Padre, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos aquí han leído la Biblia completa? De Génesis a Apocalipsis. Bueno, si usted empieza a leer la Biblia, por Génesis, por supuesto, usted encuentra que las primeras personas que pecaron, ¿quiénes fueron? Adán y Eva, eso nos dice Génesis 3. ¿Cuál fue su pecado? Desobediencia. ¿Qué los motivó a pecar? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? La misma palabra lo dice. Dice que Eva anheló llegar a ser como Dios. ¿Se acuerda que Satanás le dijo: no, ustedes no se van a morir si se comen ese fruto? Pero ustedes llegarán a saber todas las cosas como Dios. Ustedes van a llegar a ser como Él. Si usted sigue leyendo la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, usted también va a encontrar en uno de los profetas mayores que el primer ser, no ser humano, sino el primer ser que pecó antes de Adán y Eva fue ¿quién? Satanás. ¿Sabían eso? Satanás deseó ocupar el trono de Dios. Él anhelaba y él quería y él deseaba recibir la gloria, la honra y la adoración que solamente a Dios le pertenece. Eso quería Satanás. ¿Lo han leído en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Así que él quería poner su trono al lado del de Dios y recibir la gloria y la adoración que solo Dios merece. Cuando usted analiza los dos casos, el de Adán, Eva y Satanás, usted va a encontrar un común denominador, y es que detrás de todo esto, hubo egoísmo en ellos. ¿Qué es el egoísmo? Dice el diccionario: es el amor excesivo que una persona tiene por sí misma y que le hace buscar desmedidamente solamente lo que le conviene a él o a ella.
¿Han conocido personas así? Sí, el primero somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, el egoísta no se interesa por el prójimo. Y todo lo que hace está enfocado en su propia conveniencia, ¿cierto? Que todo le salga bien a él, que todo me resulte bien a mí, que todas las cosas salgan como yo deseo, como yo quiero. Tanto Satanás como Adán y Eva quisieron llegar a ser como Dios, obtener su posición y disfrutar de todo aquello que solo Dios merece, sin importar el costo. Y mire qué costo. Y detrás de todas estas cosas usted encuentra orgullo. El orgullo puede definirse como el exceso de estima propia o como arrogancia. El orgullo, dice la palabra de Dios, que es pecado. Y si usted quiere acompañarme, vamos todos a Proverbios capítulo 21 y versículo 4. Proverbios 21, versículo número 4, para los que anotan y los que buscan. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Un pecado que se asocia muchísimo y que se puede llamar como un sinónimo del orgullo es la altivez. Y la Biblia también tiene mucho que decir acerca de la altivez. Pero estando ya en Proverbios, vamos a ir al capítulo 16, apenas unas hojas atrás. En Proverbios 16 vamos a buscar el versículo 5. Y vamos a ver cómo Dios mira a una persona que es altiva, orgullosa. Dice la palabra de Dios, Proverbios 16:5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. O sea, ciertamente recibirá castigo de parte del Señor. Podemos entonces decir que el orgullo y el egoísmo son pecados que han estado presentes desde antes y justo después de la creación del mundo. Pero esos pecados no se han quedado allí, ¿se ha dado cuenta? Si usted se viene hoy aquí al año 2016 y mira a las personas que están a su alrededor y tal vez se mira a usted mismo y usted es honesto con la evaluación, usted se va a dar cuenta que esos pecados siguen presentes hoy en día y que se hacen evidentes en los pensamientos y en las acciones del mundo entero. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha visto gente orgullosa? Líderes orgullosos, profesionales orgullosos, mamás orgullosas, hijos orgullosos, profesores orgullosos, jefes orgullosos, altivos, engreídos. Que siempre sacan pecho, ¿no? Y dicen: yo sí puedo, yo sí he hecho, yo sí he logrado, respétenme, hagan todo lo que yo diga, ríndanme pleitesía. Toda la gente hoy se esfuerza mucho, trabaja arduamente para cumplir sus sueños y sus deseos egoístas. Todas las personas quieren alcanzar posiciones importantes, que todo el mundo los honre y los respete, no importa lo que cueste. Y usted ve gente que es capaz hasta de matar con tal de llegar a una posición más alta en su vida. ¿Se ha dado cuenta? Como dice ese dicho, que a veces suena un poco vulgar, pero dice: pero están dispuestos a vender hasta su mamá con tal de lograr lo que desean. Y hay gente que es así. Hay gente que está dispuesta a vender su cuerpo para conseguir las cosas que desean. Hay gente que está dispuesta a actuar incluso en contra de su propia conciencia para lograr lo que desea. ¿Usted ha visto eso en la política? Eso se llama política y se ve muchísimo en el mundo. Hemos visto gente que se vende, ¿no? Por sobornos que les pagan. Y no tienen ningún problema en hacerle mal a los otros con tal de lograr lo que desean. Y bueno, esa es la manera en la que piensa y funciona el mundo sin Cristo. Pero en nosotros los creyentes, en nosotros los cristianos, las cosas no son así. Y bueno, ya como ustedes saben, nosotros estamos en una serie de enseñanzas que se ha titulado Somos Iglesia. Y a propósito de esta serie de enseñanzas, hoy vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del servicio, de servir. Yo le he dado hoy como título a esta enseñanza: el servicio cristiano. ¿Cómo se llama la enseñanza?
Y bueno, para iniciar quiero que vayamos al texto, volvamos todos allá a Mateo 20. Y esta vez vamos a leer apenas unos versículos atrás, el versículo 17 hasta el 19. Cuando lo tenga, por favor, dice amén. Muy bien, entonces Mateo 20, 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a quienes aparte en el camino, los llevó a un lado y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será ¿qué? A los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, lo primero que vemos aquí es al Señor Jesucristo camino a Jerusalén. Esto está sucediendo justo antes de que se lleve a cabo lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Él va con los discípulos, seguramente había más personas siguiéndole, pero dice la Biblia que él toma parte solamente a los 12, incluyendo Judas, que le traicionó, y les anuncia lo que está por venir, lo que va a suceder allí en Jerusalén, lo que va a suceder con él directamente. Nosotros, si usted ya ha leído los evangelios, sabemos que el Señor Jesucristo ya había estado anunciando su muerte y también su resurrección desde antes. Ya les estaba diciendo y anunciando a los discípulos que esto estaba por venir. Es un momento tremendo. Muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios y la leemos tan superficialmente que nos parece que es algo de información lo que Jesús le está dando simplemente a sus discípulos. No es así. Él les está diciendo que llegó su hora. El momento más importante en toda la historia de la humanidad estaba por tener lugar. Jesucristo iba a ir, iba a sufrir, iba a ser atormentado, a padecer y a morir crucificado y a resucitar al tercer día para salvar a sus escogidos. El acto más precioso y más grande en toda la historia de la humanidad. Y es importante notar algo. El Señor Jesucristo los toma aparte, les dice estas cosas, y usted no ve que los discípulos le digan absolutamente nada al respecto. Se quedaron callados. Y cuando vayamos avanzando más en el texto, usted va a entender lo siguiente: que todo esto era porque los discípulos estaban absolutamente centrados en una cosa, y era que ellos estaban pensando: bueno, nosotros nos hemos sacrificado, nosotros lo hemos dejado todo, nuestras pertenencias, nuestros trabajos, por seguir a Jesús. Él nos ha hecho promesas de bendición, de que va a establecer su reino. Entonces, no importa, Jesús está hablando de sacrificio, Jesús está hablando de muerte, Jesús está hablando de un sufrimiento tremendo por el cual Él tenía que pasar, pero ellos no dicen nada. Es como si les entrara por un oído y les saliera por el otro. Quiero que tenga eso en mente para seguir. Entonces vamos al texto. Dice el versículo número 20: entonces se le acercó ¿quién? La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo en el 21, ¿qué quieres? Ella, ¿qué le dijo? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo interesante es cómo esta mujer se acerca a Jesús. ¿Sí ve que la Biblia dice que ella se postra ante él? Como un súbdito se acerca a su rey y se humilla. En el original dice que ella se postra. Postrarse era literalmente poner por lo menos una rodilla en tierra, humillarse. Y ella va a utilizar un método que utiliza el mundo hoy en día para lograr el poder o el gobierno. ¿Y saben cuál es ese? La manipulación. Entonces claro, ella lo trata como un rey, mi señor, y se pone a sus pies, y entonces dice que le va a pedir algo, ¿cierto? Y hasta que el Señor, después de todo este acto, el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Ahora es importante que nosotros sepamos quién era esta mujer. ¿Quiénes saben cuál era el nombre de la mamá de los hijos de Zebedeo? Salomé. ¿Y quiénes eran sus hijos? Jacobo y Juan. Ahora es importante que usted note que el evangelista no está tratando de decir aquí que fue todo hecho por ella, que esta petición que ella va a presentar delante de Jesús es algo solamente propiciado por ella. No, los hijos van con ella.
Y si usted lee otro evangelio, el paralelo, que es donde está en Marcos, que se narra la misma historia, usted ve que allá la mamá no se menciona es a los dos. O sea que ellos sí estaban envueltos en la cosa, no es que la mamá los obligó. Y el Señor Jesucristo a estos muchachos los había llamado ¿de dónde? De su profesión, ¿se acuerda? De ser pescadores. Su papá, de nombre Zebedeo, se dedicaba a este negocio. Y bueno, finalmente hace la petición. ¿Cuál fue la petición que hizo Salomé? Que en el reino de Dios, ¿cierto? En el reinado de Jesús, Jacobo se sentara a su diestra, o Juan, y el otro a su izquierda. Una petición que, como expliqué hace unos momentos, era consistente con lo que ellos como judíos esperaban. Todo judío, pregúntele a Edgar, tiene la esperanza de ver un reino físico, tangible, palpable, que usted puede ver con sus ojos físicos, de Dios, de Jesús. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se ve que siempre que se habla del Mesías y de que venía el Cristo, siempre se habla de un reino. Entonces, por supuesto, ellos estaban esperando que ese reino fuera un reino físico, tangible, que se pudiera tocar. Ellos esperaban que ese Mesías, que ese Salvador enviado por Dios, los iba a salvar, entre otras cosas, de la opresión de los romanos. ¿Usted sabe cuál era el imperio que estaba en control del mundo entero en ese momento y de los judíos también? Los romanos. Ellos anhelaban eso de su Mesías, que ya Él viniera y quitara el dominio de los romanos sobre ellos, que les diera esa libertad política y que estableciera un reino político cuyo trono físico estuviese físicamente establecido en Jerusalén. Eso querían ellos. Ahora, ¿por qué podemos nosotros decir que esta petición fue una petición pecaminosa, mezclada con pecado? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es una buena mamá. Como toda buena mamá, ella tuvo una buena petición. No, Señor, pues que cada uno tenga su lugar. Todas las mamás son así, intercesoras, ¿no? Todas siempre van y quieren pelear con el profesor que ultrajó al niño, supuestamente. Toda mamá siempre dice, ¡ay, los derechos de los niños! Y están dispuestas a todo por ellos. Bueno, ella también era así. Pero entonces, ¿por qué uno puede decir que estaba mal la petición de ella o de los tres? Bueno, la petición de ella era una petición pecaminosa porque venía del mismo deseo que tuvieron Adán, Eva y Satanás. Un deseo egoísta, orgulloso, centrado en sus propios deseos. ¿De qué? De ocupar una posición de preeminencia, donde todos los vieran, los alabaran, los honraran y los respetaran. Claro, tendría que ser algo maravilloso que Jesús estableciera su reino físico, que los librara de la opresión de los romanos, y ellos estar cada uno allá sentados, ¿no? Figurando. A nosotros nos gusta figurar. Los seres humanos somos así. Y es triste ver, porque yo quiero que a lo largo de la predicación usted piense que eso también pasa hoy en día con la gente. Hay gente que quiere enseñar la Biblia, aunque no sepan cómo hacerlo, ni tengan una vida moral, respetable a los ojos de Dios para hacerlo, solamente porque quieren figurar. Hay gente que quiere llegar a cargos y ocupar cargos dentro de las iglesias para figurar, para que la gente los reconozca y los aplauda. ¡Qué grande! ¿Y cómo sabes? ¡Tremendo eres tú! Quieren gloria de parte de los hombres. Quieren admiración por parte de los hombres. Entonces, si seguimos leyendo en el versículo número 22, Jesús les responde y les dice, no sabéis lo que pedís. Esa es la primera parte. Y quiero que nos detengamos allá, porque ellos de verdad no sabían lo que estaban pidiéndole a Jesús. De verdad que no entendían. Ellos estaban pensando en ese reino físico de Jesús en ese momento, y Jesús estaba pensando en su reino espiritual, un reino eterno e inconmovible, como lo describe la Biblia. No vaya ya, pero se lo voy a leer, palabras de Jesús, Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y es exactamente por eso que Él les pregunta si entonces pueden beber del vaso que Jesús iba a beber y ser bautizados con el mismo bautismo con que Jesús iba a ser bautizado. Jesús les estaba preguntando si estaban dispuestos a padecer
e incluso a morir por el reino de Dios, por la causa de Dios. Eso era lo que verdaderamente les estaba preguntando. Pero por supuesto ellos no entendían nada. Y es evidente que ellos no entendían nada por la respuesta. Sí que la Biblia no dice, bueno, se fueron aparte y lo pensaron. La Biblia dice que de una vez ellos respondieron. ¿Cuál fue la respuesta? Leámoslo allí. ¿Podemos? Claro que sí, Señor. Sí puedo. ¿Sabe qué hace ese tipo de respuesta? ¿Qué evidencia en estos dos personajes? Su orgullo y su autosuficiencia. Yo sí puedo. Pongámosle en mexicano. Yo soy el mero mero. Jesús, ¿cómo te atreves a preguntarme esto? Claro que puedo. Yo sí. Y no necesito ayuda de nadie. A nosotros nos pasa lo mismo hoy en día. Respondemos muy fácil y siempre decimos sí podemos, porque pensamos todo en nuestras fuerzas. Pero la verdad es que el verdadero creyente siempre dice, sí puedo si Dios me lo permite. Lo lograré si Dios me da la fuerza, si Él me da la gracia suficiente para hacerlo. Si no, imposible. ¿Ustedes se acuerdan de otro de los discípulos? No está aquí en la historia, pero sí está. Está ahí como un tercero. Se llamaba Pedro. ¿Ustedes se acuerdan las palabras de Pedro cuando el Señor Jesucristo les dijo que ellos se iban a escandalizar de Él? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Él les dijo literalmente, aunque todos se escandalicen de ti, Jesús, yo nunca me escandalizaré. Y ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Antes de que cantara el gallo, ya 3 veces, tal como se lo había dicho el Señor Jesucristo, ya 3 veces lo había negado. Tremendo. ¿O ustedes se acuerdan lo que pasa más adelante cuando el Señor Jesucristo viene y lo capturan? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron a su lado y fueron valientes? La Biblia dice literalmente que salieron corriendo a perderse. No querían estar ahí, les dio miedo. Entonces el Señor le dice en el versículo 23, a la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, ¿seréis qué? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado, ¿por quién? Por mi Padre. Jesús, sabiendo todas las cosas porque es Dios, reconoce que estos dos iban a padecer e incluso a morir por causa del Evangelio. Y eso era algo que ellos no imaginaban. Si usted ve la Biblia, no lo busque, se lo doy como un dato informativo. En Hechos, capítulo 12, versículo 1, usted encuentra lo siguiente. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y así murió Jacobo. Que, valga la pena decir, es el único del que vemos en la Biblia cómo murió. Todos los demás también murieron de formas terribles. César lo enseñó el jueves pasado. Y bueno, Juan fue el único que murió de muerte natural. Pero usted necesita ir a los libros de historia para ver cuánto padeció Juan por causa del Señor. Dicen los libros de historia que a Juan lo tomó el emperador del momento y lo arrojó a aceite hirviendo. ¿Usted se ha quemado alguna vez con una gotita de aceite que salta de la paila de la estufa? Usted sabe lo que se siente. Bueno, entonces piense qué tipo de dolor debe sentir usted si lo arrojan aceite hirviente. Y dice la historia, no lo podemos pues comprobar a la luz de la Biblia, que él sobrevivió a todo esto y este emperador estaba aterrorizado. Por eso fue que lo desterraron a Patmos, para que cumpliera allí el resto de su condena. Y allí en Patmos fue cuando el Señor le dio la revelación de Apocalipsis. Jesús continúa y les dice que todo lo relacionado con el reino de Dios y las posiciones que van a ocupar los santos en este reino no dependen de Cristo, sino ¿de quién? Del Padre. No dependen de Jesús, del Padre Celestial. Todo tiene su orden. Mira que está a su lado, Dios es un Dios de orden.
Y es entonces cuando se genera la situación incómoda que ya leímos, ¿no? ¿Cómo dice el 24? Cuando los 10 que estaban ahí escuchando todo, ¿no? Lo que hacemos con las antenas parabólicas bien atentas, escuchan toda la conversación. ¿Y qué pasa? Dice, se enojaron contra los 2 hermanos. Se pusieron bravos. Se enojaron contra Jacobo y contra Juan por estarle pidiendo esto a Jesús. Y antes de que sigamos adelante, ¿sabe qué vale la pena preguntarse uno? ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué? ¿Porque eran más espirituales que estos 2 hermanos que le estaban pidiendo esto a Jesús? No. Porque estos 2 se les adelantaron. Ese era el gran problema. Ese era el gran problema. Ellos también querían eso. Claro que lo deseaban. Lo que pasa es que los otros 2 se adelantaron, dieron el paso primero. Dice el católico clásico colombiano, el primero que se arrodille. Así, ellos se adelantaron, dijeron, no, nosotros vamos primero. Y de una vez vamos con mi mamá. Les voy a dar otro dato interesante, hay que estudiarlo, pero está en la Biblia, está comprobado. Lo más posible es que esta mujer, Salomé, fuera la hermana de María, la madre de Jesús. Así que ellos eran familia y querían tomar esa ventaja para lograr lo que ellos querían, ese lugar de honra que tanto deseaban. Pura manipulación. Y así es como funciona el mundo. Y es ahí entonces cuando nuestro Señor llama a todos los discípulos, ¿no? Porque ya los vio enojados. Y el Señor da una de las mejores enseñanzas que nosotros podemos encontrar acerca de servicio en la Biblia. En ella vamos a aprender hoy 3 cosas fundamentales del servicio cristiano. Si usted anota, la primera que vamos a ver hoy es el modelo del gobierno del mundo. 2 puntos, imposición y manipulación. El modelo de gobierno del mundo, que es a través de imposición y manipulación. El segundo punto que vamos a ver es el modelo de gobierno de Dios, que es el servicio. Y el tercer punto que vamos a ver es el modelo perfecto de servicio a Dios, que es Jesucristo. Vamos a ir con la primera parte, el modelo de gobierno del mundo. El Señor los toma a ellos después de que han sucedido estas cosas y dice el versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ¿qué hacen? Ejercen sobre ellas potestad. Sé que el Señor Jesucristo lo primero que él hace dice, mire, así es como hace el mundo las cosas. ¿Cómo hace el mundo las cosas? Bueno, como nosotros, o la gran mayoría de nosotros sabemos, es que ellos establecen los grandes imperios de la historia de la humanidad. ¿Cómo se han establecido? Con inteligencia muchas veces, ¿no? Con sagacidad. Otras muchas veces con manipulación política. Si usted lee libros de historia usted se va a dar cuenta de eso. Otras veces incluso en nuestro país usted va a ver que hay gente que llega al poder por golpes de Estado. ¿Has escuchado lo de los golpes de Estado? Allá pasó en Venezuela. Aquí pasó en Colombia. Pero la más común de todas, la que usted más veces encuentra cuando usted lee historia, ¿sabe qué es? A través de la guerra. ¿Sí ha visto eso? Que un imperio iba creciendo y decía, bueno, queremos ese país para nosotros. Y no se iban a hablar con la gente de allá, porque sabía que a la gente no le iba a gustar. Entonces, ¿qué hacían? Los invadían. Se iban a guerra, tomaban las armas y mataban a gente inocente para quedarse con sus tierras y ejercer dominio sobre ellas. Y usted ve que muchas veces ha sido así. Muchos reinos e imperios en la historia, países se han establecido a través de la guerra. Se van a las armas y se imponen por encima de los demás. La gran mayoría de las veces. Esa es de esa gente que dice, voy a alcanzar la posición y las cosas que yo deseo. No me importa lo que pase con los demás. Y hay gente que incluso en el trabajo es así, hoy en día. No, yo quiero alcanzar esa posición porque voy a ganar más plata y la gente me va a respetar más. Excelente. Oye, pero tienes que tratar mal a una gente, despreciar a otros, hacerte enemigo de todos los demás y al final lograrlo. ¿Te importa pagar ese precio? No, no me importa, dice la gente del mundo. Si tengo que pasar por encima de todos, lo hago. Pero yo quiero llegar a donde yo quiero estar, a la posición que yo quiero ocupar. Y eso es el mundo. Y para nosotros no es difícil entender eso, porque lo hemos visto muchas veces. Gente que, como dijimos, está dispuesta hasta a matar con tal de lograr sus propios objetivos y cumplir sus sueños y deseos.
Seguimos adelante al versículo 26 y vamos a ver entonces el modelo de gobierno de Dios, que es el servicio, que es donde queremos enfocarnos hoy. Versículo 26, leámoslo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, en el 27, será vuestro siervo. En estos dos versículos encontramos el modelo que Dios establece para su iglesia, en su reino. Y ese modelo se resume en esa sola palabra: servir, servicio. Pero la primera parte del versículo 26, vamos a estar allí, dice: mas entre vosotros no será así. El Señor Jesucristo acaba de mostrar cómo el mundo hace las cosas, y se voltea y le dice a los discípulos: eso es el mundo. Y ustedes están en el mundo, ¿cierto? Pero ustedes no son del mundo. Entre ustedes no se hacen las cosas como se hace en el mundo. Y no es ni siquiera que solamente sea diferente el mundo y la iglesia, no es solo eso. Es que cuando usted lee la Biblia y comprende la palabra, usted se va a dar cuenta que son no solo diferentes, son absolutamente opuestos. Si el mundo es una cosa y está al sur, la iglesia estaría al norte. Si el mundo está al oriente, la iglesia estaría al oriente, al occidente. Si el mundo es tinieblas, la iglesia es luz. Como agua y aceite, completamente diferentes. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que extractar de aquí es que en la iglesia las cosas no se hacen como en el mundo. Las cosas no son como el mundo. Aquí no se escala ni se pasa por encima de nadie. Aquí se hace todo lo contrario. Usted se humilla y sirve. Amén. En el mundo los gobernantes se toman el poder a la fuerza y ejercen su gobierno muchas veces con maldad. En la iglesia de Dios, el que quiera hacerse grande tiene que ser el siervo de todos los demás. ¿Sabe que cuando usted ve las traducciones originales de esa palabra siervo, usted encuentra que siervo no es la mejor traducción al español? ¿Cuál es la mejor traducción de siervo al español? Esclavo. Así que vamos a leer cambiándolo. Vaya ya otra vez, dice: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro esclavo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Esclavo. Sin derechos, esclavo. Por amor a Dios y a la iglesia. Y es ahí donde esto de servir como un esclavo cobra un significado muy importante, muy relevante para nosotros los creyentes. El cristiano, si usted es cristiano, nunca está buscando la alabanza de los hombres, la honra de los hombres, ni la gloria que los hombres y este mundo le puede dar, sino que el verdadero cristiano siempre está en busca de la honra, la alabanza y la gloria que vienen de Dios. Amén. ¿Usted ha leído cuando Pablo hablaba de eso en su ministerio personal? Él decía: si yo no estoy buscando agradar a los hombres, si yo agradara a los hombres no tendría ningún problema, pero por agradar a Dios es que Pablo fue perseguido y maltratado. Por hacer la voluntad de Dios, la iglesia en general a lo largo de la historia siempre ha sido maltratada, ultrajada, menospreciada, se han burlado de ella. Y muchas veces a los creyentes los han asesinado por servir y buscar la gloria que Dios da. Y ese cristiano que busca gloria y alabanza de parte de Dios y no de los hombres, debe entender que en su vida entera está para servir a Dios y a su iglesia. Dile que está a tu lado: tú existes para servir a Dios y a su iglesia. Dígaselo, por favor. Y no de cualquier manera, sino como un esclavo. ¿Como un qué? Esclavo. Estamos para servirnos.
Sonríele al que está a su lado y dígale, estoy para servirle. Estamos para servirte. Y en esto, hermanos, yo quiero ser muy sincero. A mí me parece muy particular porque uno tiene que reconocer algo, que cuando usted está escuchando estas palabras del Señor Jesucristo, mucha gente le entra por un oído y le sale por el otro, pero hay mucha gente que incluso le suena raro y siempre trata de buscarle una interpretación donde no la hay, ¿no? Siempre tratan de decir como, oye, Jesús no está hablando que yo te sirva a ti literalmente como un esclavo. Ay, no, hermano, es lo que literalmente está diciendo la Biblia. Cójala así, señale el versículo y dígale, mira, sí, aquí está. Es literal para ti y para mí, para todos los creyentes en general. Estamos para servir como esclavos a nuestro prójimo. Estamos para eso. No para que la gente nos sirva, ni que nos dé pleitesía. ¿Cómo luchamos con eso? ¿Cómo luchamos incluso dentro de la iglesia con eso? La gente quiere la alabanza y la gloria de los hombres, no la alabanza ni la gloria de Dios. Y eso es un gran problema dentro de las iglesias hoy. Y usted ve gente peleándose por posiciones de liderazgo, entre comillas, como dicen por ahí, como perros y gatos, agarrados, y se insultan y se maltratan, y muchos otros dicen, no, yo sí, usted no, yo me voy aparte, yo hago una división. Pero las cosas se hacen a mi manera o no se hacen, dicen algunos. Y se les olvida que en Dios, en la iglesia, no es así. Estamos para servirnos, hermanos. Somos siervos de Dios y de las personas. Fíjense que dice, será vuestro siervo, le está diciendo a ellos. Que el que quiera ser grande entre ellos tiene que ser siervo de ellos. Todos tienen que ser siervos. Todos tenemos que servirnos. Todos. A la iglesia le queda muy difícil eso porque nuestra cultura y el mundo que nos rodea nos dice a gritos, no, usted tiene que buscar su bienestar, que lo respeten. Pase por encima de los demás, no importa. Sea grosero, sea orgulloso, sea altivo. Que eso es lo que el mundo aplaude. Impóngase, saque su título al frente. Diga, yo sí estudié. Y cuando otro venga y te diga que también estudió, tú dile que tú estudiaste en una universidad más cara. Y que tú sí lograste el posgrado y el otro no. Y la gente hace las cosas así, pero en la iglesia no es así. Todos nosotros podemos y debemos servirnos con lo que sea que Dios nos haya dado, como personas y como seres humanos que tienen cosas materiales. Lo que somos, lo que tenemos, tiene que servir al Señor, sirviendo a su iglesia. Amén. El talento que usted tenga, lo que el Señor le ponga, usted tiene que servir, buscar la manera en todo momento de ponerlo al servicio de Dios y de la iglesia. Tocó hablar del aseo de los sábados, sí. Hermanos, aquí se necesita gente para que venga a hacer el aseo los sábados. Y si usted puede, usted debería venir. Y le prometo algo, le vamos a pagar nada. Gloria a Dios, nada. Pero gloria a Dios, usted está sirviendo. Hay personas que tienen el dinero suficiente para bendecir la iglesia. Hágalo, hermano. Hay personas que tienen necesidad. Tú puedes traer el mercado cada domingo y dar para que otros sean bendecidos. Sí, en eso estás sirviendo a Dios y en eso estás sirviendo a tu prójimo. Por Dios, hermano, tú puedes levantar la silla cuando se acaba el servicio. Sí, tú puedes. Ponerla en su lugar, no dejar tirada la basura, ayudar a recogerla. Tú puedes ofrecer tu casa y abrir las puertas de tu hogar para que se predique el Evangelio de Cristo. Tú puedes orar y seguir orando con fe para que muchos más vengan a Cristo. Tú puedes dar de tu tiempo para ir a acompañar a una persona que está pasando por momentos difíciles. Tú puedes predicar el Evangelio. Eso es servir.
y muchas otras cosas. Pero les doy estos ejemplos. Nosotros no podemos ser ese tipo de personas que siempre están esperando, bueno, ¿y a mí qué me toca? ¿Y yo qué gano con esto? Eso es el mundo. Nosotros estamos para servir a Dios y a nuestros hermanos. Y tercero, vamos a detenernos en el modelo perfecto del servicio a Dios. ¿Quién es el modelo perfecto, el ejemplo perfecto del servicio a Dios? Nuestro Señor Jesucristo, amén. Mira el 28, el Señor Jesucristo pone esta primera palabra que dice, ¿cómo? Si ustedes tienen que servir como esclavos, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Si nosotros los creyentes hablamos de quién es el modelo perfecto que debemos seguir todos, sin excepción, este modelo es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en repetidas ocasiones que el propósito de Dios para nosotros es hacernos como Jesús. No en su deidad, sino en su manera de ser, en su carácter. A mí todavía me sorprende que nosotros, los cristianos, vamos y vemos una película al cine y salimos como con la idea en el subconsciente que nosotros tenemos que ser como es el personaje de esa película. Conocemos a alguna persona como influyente de aquí en el mundo y empezamos a decir, uy, esta persona sí tiene liderazgo y yo quiero ser como él. Tu modelo es Cristo. Dígale al que está a su lado, tu modelo, mi modelo, nuestro modelo es Cristo. Les leo, no vayan allá, les leo solamente. Efesios 4:13, hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de ¿quién? De Cristo. Primera de Pedro 2:21, porque para esto sois llamados, ustedes creyentes, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis ¿qué? Sus pisadas, su ejemplo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús. Él es nuestro norte, Él es nuestro ejemplo. Queremos seguir sus pisadas, andar como Él anduvo, pensar como Él pensó, hablar como Él habló y servir como Él sirvió. De la misma manera. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha leído los evangelios? Seguramente sí. ¿Usted ha visto al Señor Jesucristo sirviendo? Hermano, hasta el cansancio. ¿Sabe hasta dónde? Hasta la sangre, hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo se dedicó a servir. Digo, no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer lo que el Padre me envió a hacer, su voluntad. Y usted lo ve al Señor Jesucristo haciendo el bien y bendiciendo a la gente a su alrededor de manera impresionante. Usted lo ve resucitando muertos, sanando personas enfermas, liberando personas endemoniadas y enseñando la palabra de Dios y proclamando el reino de Dios. Usted ve al Señor Jesucristo sirviendo en todo momento, hasta el cansancio. Y cuando no estaba haciendo eso, estaba delante del Padre intercediendo. Y usted sigue leyendo la Biblia y usted va a encontrar que el Señor Jesucristo hoy en día, en este momento, mientras estamos aquí reunidos, escuchando su palabra, Él está intercediendo por nosotros. Sigue sirviendo a Dios, sigue sirviendo a la iglesia. Siervo, servidor, esclavo. Dios nos llama a eso, hermano. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que levantarnos y a servir. Tenemos que poner, ¿qué necesitas, hermano? ¿En qué te puedo ayudar? No falta el hermano carnal, no, me hacen falta 10 millones de pesos, entonces, es que yo no quiero trabajar, pero tú tienes plata. No. A servir, hermano. Tenemos que servir. Ser útiles en las manos de Dios. Siempre. Usted debería orar por eso todos los días. Señor, yo quiero ser útil en tus manos. Úsame para hacer
tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo sea siervo, como un esclavo de todos los demás, eso mismo quiero hacer, Señor. Eso mismo, nada menos. Las palabras del Señor Jesucristo son muy claras. Él vino para servir y no para ser servido. Todos los creyentes debemos apropiarnos de ese mismo pensamiento. Dios no nos ha salvado para seguir siendo egoístas ni orgullosos, sino para servir a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Estamos para eso, hermano. Estamos para eso. Y ahora sí, siguiendo con el versículo, esto no se queda allí porque es maravilloso. Dice que Cristo vino a dar su vida en sacrificio para salvar, ¿qué? Pecadores. La obra y el servicio de Jesús fue completa porque no se limitó a servir al Padre, sino a morir por la iglesia. Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Aquel que sirvió a Dios y a su iglesia mientras estuvo aquí en la tierra y aún después de esto. Cristo es el ejemplo perfecto de servicio. Y allá es donde usted tiene que apuntar. Allá es donde usted debe anhelar y desear llegar. A la altura del balón perfecto. Ser como Jesús. Ya lo dije, no en su deidad, Dios hay solo uno. Pero sí en su carácter. Su manera de ser y hacer las cosas. Tenemos que servir, hermano. Las cosas que tenemos y lo que somos son de Dios y son para Dios. ¿Usted ha leído cuando dice de gracia recibisteis? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te quedas con esa gracia para ti solo? No, tú tienes que dar. Ya manera de conclusión, para no extendernos más, tenemos que preguntarnos, hermanos, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo como creyentes? Dos palabras, dos verbos. El primero, servir, y el segundo, renunciar. Mira, escribe ahí servir grande, yo lo puse aquí con mayúsculas para mí mismo. Servir tanto a Dios como a los hombres en todo momento de mi vida. Ojalá como Jesús, aún hasta la muerte, yo quiero ser útil a Dios. Yo quiero ser un siervo fiel, un esclavo fiel de Dios y de su iglesia. Hermano, es posible que usted en este mismo momento, por la obra del Espíritu Santo, al exponer su palabra, Él esté diciendo, sí, has sido egoísta. Sí, has sido envidioso y has pensado en ti y en ti solamente. No has pensado en el bienestar de tus hermanos. Te has olvidado del que está a tu lado padeciendo necesidad. Y has pensado solamente en satisfacer tus deseos propios, pecaminosos, contaminados por la maldad. No has querido mover un dedo. Aunque yo no tengo nada de que acusar, yo no soy el mejor. Pero también quiero decir, porque vale la pena decir, aquí en esta iglesia yo he visto cosas maravillosas. No es por echar flores ni nada de eso. Pero aquí hasta el pastor ha ayudado con trasteos, ahí le cuento. Y eso enseña mucho. Ver a una iglesia sirviendo enseña mucho. Muestra a Cristo de verdad. Y yo aquí he visto a hartos hermanos sacando su tiempo para ir a ayudar al otro a hacer su trasteo. Y eso es una bendición. Es una bendición. Ahí lo he visto padecer subiendo y bajando escaleras, ¿no? Con cosas al hombro, pero lo han logrado. Lo han logrado. Ahí se rayó uno que otro mueble. Una vez se rompieron unas gafas y todo, con eso les digo. Pero lo logramos. Yo he visto aquí personas ayudando a otras con mercados, viniendo, haciendo aseo, olvidándose de sí mismos y buscando servir. Y eso da mucha gloria a Dios, hermano. Porque no estamos para que nos sirvan, para ser servidos, sino para servir. Cuando el que está a su lado, dígale así con gracia, no eres el centro del universo. No eres el centro del universo. Aquí es Dios y su gloria.
Dios y su gloria. Dios y su gloria. Y el otro verbo definitivamente tiene que ser renunciar. Nosotros tenemos que renunciar al orgullo, a nuestra vanidad y a nuestro egocentrismo. Si de verdad estás buscando que Dios sea exaltado en ti, tienes que olvidarte de ti mismo. Un pastor decía que una de las preguntas más frecuentes que se le hacen es: oye, ¿y cómo serán los galardones de Dios, las coronas que dice la Biblia que Dios ha de dar a sus siervos? ¿Quién cree que son esas personas que las van a recibir? Y él decía, sin ninguna duda, las personas que más han trabajado, que más han servido y que más han sufrido por la gloria de Dios y su reino. Hermano, nosotros aquí no sufrimos nada. Como dice muchas veces, se ha dicho muchas veces desde este púlpito, ahorita salimos de acá y hay tremendo almuerzo esperándonos. Y hay trabajo para trabajar, y hay salud, y hay un lugar para vivir, y lo tenemos. Pero hay muchos hombres y mujeres de Dios que han dado hasta la vida, hermano. Se les han acabado sus lágrimas llorando por su sacrificio y su entrega a la obra de Dios. Nada se compara, decía Pablo, todos esos sufrimientos con la gloria que ha de venir. Y cuando él hablaba de peso de gloria en el futuro, él decía que mientras más aflicción hay acá, mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, ¿qué? Se va renovando, fortaleciendo y esperando y anhelando esa recompensa de la cual se nos ha venido enseñando, ¿no? La esperanza del creyente, los jueves en oración. Se acabó una serie de 3, bueno, vamos en la segunda, ¿no? Excelente, y hay un reino que esperamos, una herencia que esperamos de parte del Señor. Anhelamos, yo estoy seguro que anhelamos esas palabras que dicen: bien, buen ¿qué? Siervo y fiel. Pero si usted no ha servido, hermano, si yo no he servido, hermano, estamos para servir, hermanos. No te quedes de brazos cruzados. Da de lo que tienes, de lo que eres, de tu tiempo, de tu esfuerzo, para bendecir y servir a los demás. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, hemos ido a tu palabra y hemos escuchado a nuestro glorioso, santo y amado Salvador hablando. Nos hemos encontrado, Señor, con la realidad de cómo funciona el mundo, de cómo son los gobiernos en el mundo. Pero hemos visto, Señor, que en la iglesia no es así. Entre nosotros no será así. Y hemos aprendido hoy, Señor, muy claro, que el que quiera ser el primero entre nosotros será siervo de los demás. Y hemos de servir, Señor. Y hemos de ser útiles a otros para su bendición. Danos la gracia, Padre, para mirar a Jesús y su ejemplo perfecto de servicio, y seguir sus pisadas y andar como Él anduvo y servir exactamente de la misma manera en la que Él lo hizo, incluso hasta la muerte. Esclavos fieles queremos ser, tuyos y de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a servir de todo corazón, con todo amor y con toda diligencia a ti y a tu iglesia. Ayúdanos también, Señor, a renunciar, a morir a nosotros mismos y a nuestros deseos egoístas y pecaminosos. Que nos olvidemos de nosotros mismos, Padre, te lo rogamos. Que dejemos de pensar que el mundo tiene que rendirnos pleitesía y girar alrededor nuestro como si fuéramos los más importantes. No lo somos, Señor. El único Dios eterno, soberano y sublime eres tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo a ti nos debemos.
Confiamos, Señor, en que esta tu palabra ha quedado grabada en nuestros corazones y que ha de dar mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén.